director de la CIA, León Panetta, le dijo: ningún presidente democrático puede ir en contra del Consejo Militar, especialmente si lo ha pedido, así que hágalo, le aconsejó. Haga lo que dicen. Cuando hubo que tomar la decisión, Obama no mostró el valor de John Kennedy. En diciembre anunció el envío de 30.000 soldados más, llegando casi a un total de 100.000. Más o menos el mismo volumen de tropas que habían desplegado los soviéticos en su desastrosa invasión de Afganistán. Anunció el nuevo envío de tropas en West Point y recordó a los cadetes que Estados Unidos había invadido Afganistán porque había ofrecido protección a Al-Qaeda. Pero olvidó mencionar que la mayor parte de los preparativos del 11 de septiembre no se habían realizado en Afganistán, sino en pisos en Alemania y España, y en academias de vuelo en Estados Unidos. Y también que solo quedaban en Afganistán entre 50 y 100 de los 300 mandos intermedios de Al-Qaeda, la mayoría de los cuales se había refugiado en Pakistán, un aliado. Que el presidente que estaba manteniendo 2 guerras recibiese el Premio Nobel de la Paz el mismo mes fue como mínimo surrealista. Pero cuando el mundo oyó la defensa que hizo Obama del unilateralismo americano y la intervención preventiva, el valor del premio se devaluó como cuando lo recibió Kissinger 36 años atrás. Creo que los Estados Unidos de América deben seguir siendo el portaestandarte de la conducta en la guerra. Eso es lo que nos hace diferentes de aquellos que combatimos. Obama temía acabar empantanado en Afganistán como le había ocurrido a Johnson en Vietnam. Lo que necesitaban los atrasados, paupérrimos y mayoritariamente analfabetos afganos era ayuda económica, educación y reforma social. Estados Unidos gastó 110.000 millones de dólares en programas militares en 2011, pero solo 2.000 millones en desarrollo sostenible. Con la avalancha de dólares inundándolo todo, como en Vietnam, la corrupción alcanzó proporciones épicas. La desconfianza entre los supuestos aliados de la OTAN y afganos era absoluta. El presidente Hamid Karzai, apoyado por Estados Unidos, declaró que apoyaría a Pakistán si declaraba la guerra a Estados Unidos. En 2012, soldados y policías afganos estaban matando a soldados americanos con tanta asiduidad que cada vez había que mantener más separadas a las tropas. Mientras tanto, las consumidas y desmoralizadas tropas americanas abandonaron Irak en diciembre de 2011. Cerca de 4.500 soldados estadounidenses no volvieron. Más de 32.000 resultaron heridos, muchos de gravedad. De los iraquíes se han calculado entre 150.000 y más de 1 millón de víctimas mortales. 2 millones huyeron del país. La ironía era exquisita. Al deponer al suní Saddam Hussein, Estados Unidos había convertido al nuevo Irak, dominado por los chiíes, en un valioso aliado de Irán, que acabó siendo el mayor ganador de la guerra. Los técnicos de Bush habían calculado que la guerra de Irak costaría entre 50.000 y 60.000 millones de dólares. Rumsfeld había dicho que hablar de cifras por encima de los 100.000 millones era ridículo. En 2008, cuando Bush dejó el cargo, Estados Unidos había gastado en la guerra 700.000 millones de dólares, sin incluir la atención a largo plazo a los veteranos. Los economistas calculan que el costo total podría alcanzar los 3 billones. Obama dio la bienvenida a las tropas en Fort Bragg, Carolina del Norte, dando a la guerra un final tan indecoroso como su inicio. Pero dejamos atrás un Irak soberano, estable y autosuficiente. A diferencia de los viejos imperios, nosotros no hacemos estos sacrificios por territorios o recursos. Sino porque es lo correcto. No olvidéis nunca que formáis parte de un linaje ininterrumpido de héroes que se extiende a lo largo de 2 siglos, que se enfrentaron y vencieron al fascismo y al comunismo, y que han hecho justicia con los que nos atacaron el 11 de septiembre. Así sancionaba una vez más la mentira de Bush sobre la conexión entre Irak y el 11 de septiembre. Apenas acababan de salir de su boca aquellas palabras cuando Irak se vio sacudido por una nueva cadena de brutales atentados suicidas. A día de hoy, Irak sigue debatiéndose al borde de la guerra civil. Entre los críticos más feroces de las 2 guerras estaban los alcaldes estadounidenses que se reunieron en Baltimore en junio de 2011 y pidieron que se dedicaran 126.000 millones de dólares de lo que se ahorraría con el fin de estas guerras a la reconstrucción de las ciudades del país. El alcalde de Los Ángeles declaró: que vayamos a construir puentes en Bagdad y en Kandahar y no en Baltimore o en Kansas City me deja absolutamente atónito. El pueblo estadounidense, embotado por estas guerras,
tuvo un solo momento de júbilo en todo aquel extraño miasma en mayo de 2011. En una audaz operación nocturna fuera de nuestras fronteras, fuerzas especiales de la Marina mataron a Osama Bin Laden, que vivía cómodamente a la sombra de la principal academia militar de Pakistán. En medio de la euforia provocada en Estados Unidos por el ataque y las alabanzas a la efectividad y el poder de los SEALs, que habían ejecutado a Bin Laden al más puro estilo justiciero y habían arrojado su cuerpo al mar, se creó un nuevo perfil para Obama. A diferencia de Bush, era un presidente de guerra eficaz que emplearía los medios necesarios para acabar con el enemigo. De hecho, era un lobo con piel de cordero. Después de un tiroteo, mataron a Osama Bin Laden y se hicieron cargo de su cuerpo. Una aplaudida película llegaba a insinuar que la tortura había sido efectiva para encontrar a Bin Laden, aunque en realidad fue la labor policial y de espionaje la que había llevado a su localización después de casi 10 años. Forgotten country. Geronimo's KIA. Oh my God. A pesar de todo, la capacidad de Estados Unidos para la autocomplacencia había vuelto a florecer. Y nadie se molestó en discutir por qué no se había traído a Bin Laden herido para encarcelarlo y procesarlo, como Estados Unidos había hecho en Nuremberg, donde los responsables nazis fueron desenmascarados y desmitificados. Pero un juicio era lo que menos deseaba la mayoría de los americanos. Quien acepta la tortura puede tolerar a los justicieros. Pero ¿quién fue el verdadero vencedor en todo esto? Tras un gasto estimado de billones de dólares en 2 guerras, cientos de miles de muertos en todo el mundo y una interminable guerra contra el terror, la pérdida de libertades civiles y de la confianza en la presidencia y el casi colapso de la estructura económica del imperio, un observador neutral diría, en el mejor de los casos, que Estados Unidos había obtenido una victoria pírrica en la que las pérdidas habían quitado todo valor a lo ganado. Bin Laden, con su visión retorcida de un nuevo califato, estaba muerto, pero había conseguido mucho más de lo que jamás soñó. Había provocado al mayor y más poderoso imperio de la historia a revelar lo peor de su naturaleza. Y como el mago de Oz, ahora no parecía tan todopoderoso. Who are you? Oh, I am the great and powerful. El martirio de Bin Laden a ojos de sus seguidores le hacía merecedor de un lugar en los libros de historia como un catalizador que debilitó y quizá ayudó a destruir el viejo orden mundial. Algunos lo llamarán el Aníbal o el Atila del Imperio Romano, el Robespierre del viejo orden francés, Lenin para la Rusia zarista, incluso un moderno Hitler para el Imperio Británico que se hundió tras su muerte. Bin Laden ya no existía, pero ¿qué iba a hacer ahora Estados Unidos? Aún atormentado por sus demonios, volvió la vista hacia China como una nueva amenaza y siguió tratando a Rusia como si siguiera siéndolo, además de mantener a Irán, Corea del Norte y Venezuela como amenazas regionales. En busca de una forma más eficiente e higiénica de hacer la guerra, en 2012 Obama anunció un recorte de un 14% en la fuerza numérica de infantería que se compensaría con un creciente énfasis en el espacio exterior y el ciberespacio. Utilizado por primera vez como aviones espía en Vietnam, el dron, ahora equipado con misiles, se estaba convirtiendo en el nuevo rostro de la guerra y en el arma preferida de Obama, que empezó a seleccionar personalmente a los que entraban en la lista de ejecuciones. Hasta el 11 de septiembre, Estados Unidos se había opuesto a las muertes selectivas extrajudiciales por parte de otras naciones y había condenado, por ejemplo, los ataques de Israel contra palestinos. Pero en 2012 la Fuerza Aérea y la CIA estaban desplegando una flota de 7.000 drones que operaban sobre todo en Afganistán, Irak y Pakistán. En 2009 Obama extendió su uso a Yemen, donde había menos de 300 militantes islamistas. A mediados de 2012 se habían convertido en más de 1.000, mientras los constantes ataques de drones estadounidenses enfurecían cada vez más a los yemeníes. En 2012 Obama añadió a la lista de los drones a los partidarios de Gaddafi en Libia y a los rebeldes islámicos de Filipinas y Somalia. Las repercusiones de esta nueva forma de guerra aún están por ver. El número de víctimas civiles de estos ataques son ferozmente discutidos entre el gobierno y varias organizaciones de defensa de los derechos humanos.
Cuando el juez preguntó al terrorista de Times Square nacido en Pakistán si no le importaba que pudieran morir mujeres y niños inocentes, respondió que los drones de Estados Unidos estaban matando asiduamente a mujeres y niños en Afganistán y Pakistán. Se había descubierto el pastel y en 2012 más de 50 países, unos amigos, otros hostiles a Estados Unidos, habían comprado drones. Israel, Rusia, India e Irán declaraban haber fabricado ya aparatos con capacidad de ataque. Pero el programa más dinámico era el de China. Como con la bomba nuclear, había comenzado una nueva carrera armamentista. Bush había continuado con el establecimiento de bases de la OTAN cada vez más cerca de Rusia, rompiendo así la promesa hecha por su padre a Gorbachov. Obama expandió la OTAN a Albania y Croacia. Y a pesar de haber abandonado 500 bases en Irak, la administración Obama, además de unas 6.000 bases en Estados Unidos, mantiene cerca de 1.000 más repartidas por todo el planeta. A finales de 2007, Estados Unidos tenía presencia militar, según el profesor de Stanford, Chalmers Johnson, en 151 de los 192 países miembros de las Naciones Unidas. En 2008 se estableció AFRICOM, con base en Alemania, como un sexto mando responsable de extender la presencia militar estadounidense en África. SOUTHCOM, con base en Miami, se reorganizó en 2010 para incrementar la presencia militar en Latinoamérica con bases y sistemas de vigilancia, programas antidroga y de contrainsurgencia para intervenir en manifestaciones de populismo radical, como se consideraba el caso de Venezuela. La Cuarta Flota se reactivó en 2008 por primera vez desde la Segunda Guerra Mundial. Ahora la Marina tiene 10 grupos de combate con portaaviones patrullando aguas internacionales. La Marina de Estados Unidos, una fuerza global para el bien. En 2011 Estados Unidos acaparó nada menos que el 78% de las ventas de armas en todo el mundo. Durante los años de Bush, el gasto del Pentágono se duplicó con creces hasta alcanzar los 700.000 millones de dólares. Aunque el presupuesto real del Pentágono se desdibuja entre funciones secretas y diferentes departamentos del gobierno, según el proyecto de prioridades nacionales en 2010, Estados Unidos gastó 1,2 de sus 3 billones de dólares de presupuesto anual en el ejército, servicios de inteligencia y seguridad nacional. Un dominio de amplio espectro de la tierra, el mar, el aire, el espacio y el ciberespacio. En noviembre de 2011, la secretaria de Estado Hillary Clinton lanzó el guante a China al escribir: mientras la guerra en Irak toca a su fin y Estados Unidos empieza a retirar sus fuerzas de Afganistán, nuestra nación se encuentra en un punto crucial. Cuando hablaba del siglo pacífico de Estados Unidos, se refería a un aumento sustancial de la presencia militar en la región Asia-Pacífico para contener a China. Desde las guerras del opio en el siglo XIX, China fue humillada una y otra vez por enemigos superiores. Gran Bretaña, Japón, Rusia, pero rechazó a Estados Unidos en Corea a principios de los años 50. China es una nación orgullosa y la segunda economía del mundo, un híbrido en parte estatal y en parte capitalista que ha sustituido a Estados Unidos como principal socio comercial en Asia. Pero en 1996, los líderes de Estados Unidos volvieron a humillar a los líderes chinos al amenazarlos con sus misiles nucleares durante un nuevo enfrentamiento por Taiwán. Con grandes intereses económicos y marítimas que proteger, China acometió la modernización de su ejército. En 2012, el Pentágono calculaba que el gasto militar de China ascendía a 160.000 millones de dólares, pero dada la opacidad del sistema chino, su presupuesto real se desconoce a día de hoy. Aunque solo tiene una base en el extranjero, su posición inflexible respecto a islas y territorios en disputa ricos en petróleo, gas y minerales en los mares del este y sur de China han llevado a un aumento de las tensiones con sus vecinos regionales. En el interior, su gobierno, comunista solo en el nombre, sigue manteniendo el inmovilismo político, decidido a imponer la modernización a toda costa y también a aplastar brutalmente cualquier tipo de disentimiento cada vez que se cuestiona su régimen unipartidista. Las democracias occidentales, mientras siguen comerciando con China, han condenado estas políticas en vano. Pero lo más preocupante
es que China ha vuelto a atraer la ira de los radicales americanos antichinos, cuya animosidad se remonta a la era McCarthy. Se está fraguando un nuevo enfrentamiento. Vaya. Así que los Estados Unidos, porque Estados Unidos de América no son. Esta gentuza nunca representó a mi gente. Nunca jamás ha representado al pueblo americano.